Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. Camilo Silva, representante legal de Milcolores, bienvenido a Contexto Humano. Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Bien, Camilo, es una asociación o es una entidad pues, que ya tiene mucho reconocimiento en el municipio del Santuario, pero primero, antes de entrar a hablar de Milcolores propiamente, cuéntenos quién es usted, cómo llega a la asociación, hablemos un poco de eso, porque para nadie es un secreto que antes de pronto también de este cambio de nombre y todo eso, pues había una figura femenina muy representativa, muy distinguida en el municipio del Santuario, que es, o era en su momento doña Rubiela Botero, y pues en este caso un hombre joven, muy diferente evidentemente de lo que era doña Rubiela. Entonces cuéntenos un poco quién es usted. Pues bueno, Mauricio, yo soy pues, en este momento soy estudiante de ciencia política. Yo desde muy pelado pues estuve muy inmerso en el tema del reciclaje porque mi mamá pues cuando vio la oportunidad laboral de trabajar con doña Rubiela, ella digamos que se acercó al gremio y a partir de ese contacto de ella pues con el tema del reciclaje también me incentivó a mí como a entrar en ese panorama pues del reciclaje. Entonces, desde que yo estaba muy pelado pues en el colegio, yo trabajaba pues así en los tiempos libres y a partir de eso generaba pues como mis propios ingresos a partir del reciclaje. Entonces, digamos que el proceso mío viene desde mi adolescencia y ya pues con el pasar del tiempo y con digamos que el trasegar de los años y el paso por la universidad, yo me fui interesando más por el tema ambiental, el tema social, y por eso es que, digamos, se desarrolla en mí como ese interés de seguir trabajando por el medio ambiente y seguir trabajando pues en pro de la protección de los recicladores y todas estas cuestiones pues que desarrolla la organización. Claro, el tema del reciclaje y de los recicladores como tal, digamos que ha evolucionado mucho a través de los años. Hace tiempo, y digamos que lamentablemente muchas personas aún lo ven así, pero hace sobre todo algunos años atrás, pues se veía el reciclador como una persona, digamos, muy marginal, una labor muy marginal que se desarrollaba y se trataba básicamente como de una búsqueda en la basura, en los desperdicios. Había como también un sesgo que la gente tenía frente a eso. Hoy el tema del reciclaje ha evolucionado un poco más. Ahora están las implicaciones sociales y las implicaciones ambientales. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado este tema en el municipio del Santuario o no ha evolucionado? A ver, sí, evidentemente el tema ha evolucionado, sobre todo desde el 2016 para acá, que se da el reconocimiento de la labor del reciclador en el servicio de prestación de residuos aprovechables, Sí. ¿cierto? Entonces, a partir del 2016 se da la inclusión de los recicladores en el tema tarifario y en el tema de prestación de servicios. Con eso, pues digamos que se formaliza un poco la figura del reciclador como prestador del servicio de aprovechamiento. Con respecto a eso, pues acá en el municipio, evidentemente eso también, digamos, ha traído cambios y ha traído también un reconocimiento y una mejoría pues en cuanto a la imagen de la labor que hace el reciclador, ¿cierto? Porque digamos que precisamente el tema del reconocimiento de los recicladores se da por esas circunstancias o esas condiciones materiales que tenían los recicladores en Colombia y que hacían que fueran una población o sea, que tenía que tenerse un especial cuidado y protección con ellos porque históricamente habían sufrido unas condiciones de marginalidad, de desprotección, de bajos índices de alfabetización, de pues no tener condiciones económicas ni de salud. Entonces, a partir, digamos, de esas condiciones se da
la inclusión de los recicladores en el esquema de la prestación del servicio público de aseo. Entonces, con respecto a eso, digamos que en el municipio pues también sucedió lo mismo que estaba sucediendo a nivel nacional, y es que se formalizan los recicladores en organizaciones, digamos que sin ánimo de lucro, Sí. que tienen que cumplir con todas las especificaciones y los requerimientos que todas las empresas de servicios públicos tienen que tener. Por ejemplo, temas de diseño de rutas, temas de periodicidad en las rutas, Claro. temas de contrato de condiciones uniformes con la gente, todo ese tipo de cosas que las empresas de servicios públicos tenían que cumplir con la superintendencia, ahora los recicladores también tienen que cumplir. Entonces, con respecto a eso, el panorama acá en el municipio, pues digamos que cambió también en ese sentido. ¿Por qué? Porque los recicladores ya se formalizaron en una organización de recicladores, se empezó a recibir el tema de la prestación del servicio por vía de la tarifa de aprovechamiento. La imagen de los recicladores pues ha sido reconocida a través pues de los años, es algo pues que desde la antigua organización que usted mencionaba ahorita y desde la organización que en este momento nosotros estamos dirigiendo, es la idea pues hacer que el reciclador sea digamos reconocido pues como un sujeto común y corriente, o sea, como un trabajador que se reconozca pues que no es un ladrón, una persona pues que está haciéndole daño a la sociedad, Sí. y antes por el contrario, gracias al trabajo de ellos es que se evita que muchísimas cantidades de residuos sólidos vayan al relleno sanitario o contaminen las quebradas o entorpezcan pues como el tema de la gestión de los residuos sólidos en el municipio. Entonces, con respecto a eso, el panorama sí ha cambiado en el municipio y se ha mejorado. Han habido, digamos, problemas, pero sin embargo sí han sabido sortear y hasta el momento pues seguimos en el trabajo. Se le está dando ya la importancia que merece el reciclador y el residuo en este momento, porque también la gente, digamos que menosprecia un poco lo que es el residuo, no sabe lo que digamos, le brinda al mundo y le brinda a la sociedad con una buena separación, por ejemplo. Exactamente. Sí, pues a ver, digamos que a nivel internacional, todos por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, todas esas directrices que vienen pues desde tratados internacionales, vienen muy encaminados a la protección del medio ambiente, al tema de hacer una correcta gestión con los residuos. Entonces, digamos que todas esas cosas redundan en que las personas también se concienticen de que el tema de la clasificación de los residuos es importante, de que el tema pues también de que incluir a los recicladores en ese esquema de prestación del servicio es lo coherente, toda vez que los recicladores históricamente han sido los que han hecho ese trabajo, ¿cierto? Y pues apenas hasta ahora, hasta el 2016 para acá, se les hace el reconocimiento formal, pero históricamente el reciclaje, por ejemplo, acá en Colombia, lleva décadas prestándose a través de los recicladores, y entonces a lo que nosotros vamos con la defensa de los recicladores es que ellos permanezcan en el oficio. Y con respecto a eso, pues digamos que la importancia de que las personas sean conscientes de la separación de los residuos, sean conscientes también de apoyar al reciclador, es lo que hace que como sociedad pues mejoremos en cuanto al tema de los residuos, y como personas pues también estemos reconociendo que hay otras personas vulnerables que se pueden, digamos, lucrar con lo que a nosotros ya no nos sirve. Claro que sí, y hablando ya un poco más de esto, eso en cuanto a la conciencia de las personas y todo este tipo de cosas, pero ¿cómo va la norma, digamos, en los municipios? ¿Sí se le está dando también el protagonismo que merece el reciclador? Pues a ver, digamos que esa ha sido una problemática que hemos evidenciado últimamente, ¿cierto? En cuanto a gremio a nivel nacional, que en muchos casos, si bien la ley está para proteger el tema del reciclador y propender porque se haga una correcta separación, con que haya, digamos, programas, proyectos y cosas que vayan encaminadas al tema de la clasificación de los residuos, en muchas partes eso no se evidencia de la manera en que debería hacerse. O sea, está en el papel,
pero en la práctica es muy difícil a veces de implementar, ¿cierto? Hay territorios en los que pues, son ejemplo el tema de implementación de este tipo de prestación del servicio mediante los recicladores, pero hay lugares en los que ni siquiera los funcionarios conocen la norma, entonces es complejo porque, pues, como le digo, es una norma que tiene apenas unos 4 o 5 años de haber entrado en vigencia y todavía la gente no conoce bien la norma, no sabe cómo aplicarla, pero ese es como el trabajo de nosotros también, ¿cierto? Velar porque los derechos de los recicladores y aparte de eso pues también la correcta prestación del servicio sea realmente efectiva en los instrumentos pues de planificación como el plan de desarrollo, como el plan de gestión integral de residuos sólidos. Entonces ese también es el trabajo de nosotros, velar porque eso en realidad sí se vea reflejado en esos planes y sí se lleve pues a materializar en la realidad. Es un poco más de voluntad, podríamos decir, o cómo podríamos denominar esto de que ya la norma esté vigente, pero que hayan unos baches tan grandes. Pues, o sea, si todo parte de la voluntad, eso es evidente. Sin embargo, pues digamos que ese tipo de, esos ya son obligaciones, o sea, esos lineamientos ya son obligaciones porque digamos que la Corte cuando falló en favor de los recicladores y pues reconocerlos como prestadores de ese servicio, desde ese momento se obliga a los entes territoriales a que incluyan el esquema de prestación del servicio de aprovechamiento e incluyan a los recicladores en los planes de gestión integral de residuos sólidos. Y los planes de gestión integral de residuos sólidos son documentos que obligatoriamente cada administración tiene que actualizar, tiene que tener en cuenta, tiene que financiar y tiene que hacer que se ejecuten. Es como el plan de desarrollo. El plan de desarrollo también es un documento que hace que los alcaldes o los gobernadores tengan que cumplir con lo que ahí está, digamos, estipulado. Entonces, en ese sentido, es de voluntad, pero también es, digamos, una obligación que tienen ellos. Simplemente a veces por el desconocimiento de los mismos ciudadanos o de la gente pues que está inmersa o que está por ejemplo en un territorio, no saben que eso tiene que hacerse y los alcaldes pues también desde su ignorancia, no digo pues que sea porque no lo quieren hacer, no lo hacen y se quedan sin digamos gestionarse este tipo de situaciones que son pues evidentemente muy importantes no solo para la población en general, sino para los recicladores como tal, como prestadores del servicio. Así es. Antes de irnos al corte, dejémonos con un pequeño abrebocas de lo que vamos a conversar a continuación. Cuénteme cómo van las cosas en Milcolores. En Milcolores las cosas van muy bien, o sea, van tan bien que digamos estamos casi que rebosando la capacidad que nosotros tenemos pues instalada para gestionar la cantidad de material que estamos aprovechando. Entonces en este momento las cosas van muy bien, vamos creciendo como empresa, van creciendo pues la cantidad de toneladas que nosotros mes a mes tenemos que reportar a la superintendencia. Los recicladores cada vez más van entendiendo que ellos son parte vital pues de la prestación del servicio, entienden que tienen unos derechos y cada vez también estamos creciendo en esa base social. Listo, vámonos entonces a hacer la primera pausa, es un corte breve y regresamos para que nos cuente más cosas de Milcolores y de ese trabajo que ellos desempeñan que es muy importante, ¿le parece? Listo, muchísimas gracias. Muy bien, ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Emisión original, el viernes de opinión, a las 6 de la tarde. Con repetición el sábado, a la 1:30 de la tarde. América TV Noticias. En un solo
solo lugar encuentras variedad de marcas y estilos para toda la familia. Lo mejor en prendas para niños, damas y caballeros, además nuestra sección de tallas grandes. En el almacén El Baratón tenemos para ti ropa interior, accesorios y las mejores ofertas en calzado. Contamos con múltiples medios de pago y con la mejor atención. Almacén El Baratón. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Camilo, antes del corte veníamos conversando de que las cosas van muy bien en Mil Colores y me alegro mucho que me diga eso. No lo dije tampoco en el primer bloque, pero soy una persona con mucha afinidad por los temas ambientales, por ejemplo, y lo que pueden producir a la larga que la gente de pronto no conoce. Le quería hacer esta pregunta porque me parece curioso y que nos explique cómo es ese pequeño balance, porque las cosas van muy bien y están al borde de la capacidad. ¿Esto es para uno ponerse feliz o para uno ponerse triste? Porque significa efectivamente que hay un consumo más elevado. ¿Cómo podemos decir hasta qué punto es bien y hasta qué punto es mal? Pues a ver, en cuanto a eso, yo tengo que decirle algo pues muy, digamos, a conciencia, Sí. ¿cierto? Y es el tema de que, o sea, si bien digamos que el índice de consumo evidentemente es desbordado pues por el sistema en el que estamos, Sí. básicamente aquí estamos reciclando más porque digamos que las personas han entendido un poco el tema del reciclaje y porque el trabajo que hemos venido haciendo ha dado sus frutos. O sea que ya es la cultura del reciclaje lo que está entrando. Sí, exactamente. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que aquí mensualmente se pueden estar enterrando unas 500 toneladas, ¿cierto? Y son 500 toneladas que sumadas al tema, digamos, a los materiales reciclables que nosotros estamos aprovechando, son más de 600 toneladas que se pudieran estar aprovechando. ¿A qué voy con eso? Que no es que estemos consumiendo más, sino que está llegando menos Al relleno. menos al relleno, exactamente. Entonces, en líneas generales es positivo. Es muy positivo, sí, precisamente es muy positivo el tema de que nosotros estemos incrementando cada vez el tema de las toneladas aprovechadas, porque eso significa que son menos toneladas que están llegando al relleno sanitario. Exacto. Y eso es importante también en el sentido en que cuando, digamos, se hacen los balances en el PEGIRS, se habla de que una gran cantidad de residuos son los residuos orgánicos y lo representan pues como un gran porcentaje con respecto a los residuos reciclables y a los residuos ordinarios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, digamos, pongámonos en un panorama en el que no se separe nada, ¿cierto? Si no se separa ni reciclaje, ni orgánico, ni basura,
está bien que el tema del orgánico sea muy representativo porcentualmente en el tema del peso, Sí. pero si nosotros nos vamos al tema del volumen, que es en realidad el que colapsa o llena más Claro. el relleno sanitario, vemos que son los materiales reciclables los que más ocupan espacio y menos peso ocupan dentro de esas cifras porcentuales. Ujú. Entonces, se podría decir que el estudio pues, del tema de los residuos está bien hecho porque se calcula en cuanto a peso, pero si se le hiciera un estudio en cuanto al volumen, se podría ver que entre más, digamos que peso nosotros reciclemos, es una cantidad muchísimo más grande de volumen, porcentualmente hablando, que si nos refiriéramos a otros residuos como los orgánicos, pues que sabemos que son cosas pequeñas pero Más pesadas. bastante pesadas. Entonces, sí, es un panorama positivo porque estamos, pues obviamente, aprovechando más, estamos evitando que mucha cantidad vaya al relleno sanitario y a su vez estamos impactando positivamente la vida económica de estas familias que se dedican, que nos dedicamos al tema del reciclaje. Así es. ¿Y qué tipo de materiales es los que llegan o en su defecto deberían llegar a ustedes, por así decirlo, con que ustedes trabajan? Nosotros, pues, básicamente aprovechamos todo lo que se pueda reciclar, ¿cierto? Digamos que hay materiales que son muy difíciles de aprovechar, como el icopor. Ujú. El icopor, hay algunas empresas muy contadas que hacen algunas cosas con ese icopor, pero por ejemplo acá en el oriente, o por lo menos acá en Antioquia, cerca, no hay ninguna empresa que lo haga. Entonces, por ejemplo, ese material no se puede aprovechar y no lo aprovechamos. Sin embargo, nosotros aprovechamos todo lo que se pueda aprovechar. Por ejemplo, el tema del vidrio, todo lo que son envases de gaseosas o envases de, por ejemplo, de detergentes o cloro, todas las bolsas, lo que sean bolsas plásticas del arroz, por ejemplo, el detergente, todo lo que sean bolsas. Y las bolsas de mecato, las que son como laminadas y que no se estiran, esas también las aprovechamos mediante la ecobotella, el ecoladrillo o la botella de amor que muchos O sea, que conocen. ustedes siguen recepcionando las botellas de amor. Sí, también las botellas de amor, los materiales que sean metálicos, todo tipo de metales, todo lo que son, por ejemplo, los cartones. Hay otro material que se llama plegadiza, que es parecido a un cartón, pero es diferente el material. Son todas esas cajas en las que vienen, por ejemplo, los cereales, las que vienen las cajas de torta. Ese material es diferente al cartón, eso también se recicla. Todo lo que son papeles, básicamente todo lo que se pueda reciclar, nosotros lo reciclamos. Incluso también nosotros estamos adelantando un permiso con Cornare para también aprovechar el tema de los aceites usados de cocina. Sí. Y hace relativamente poco nos metimos con el tema del retal, que sabemos pues que es un residuo que es muy pesado, es muy voluminoso también, y en este municipio se genera demasiado porque pues este municipio ha tenido un crecimiento importante con el tema de las maquilas, con el tema pues de las empresas de confección. Entonces también estamos aprovechando el retal. Bien, en ese orden de ideas lo que me cuenta pues es prácticamente todo. Ahí hay un ahorro también para la comunidad porque la basura pasa a la semana ciertas veces y la comunidad debe sacar su bolsa de basura y bueno, su reciclaje por un lado, su basura y los orgánicos. Pero si la gente hace la correcta separación, yo creo que podría sacar basura cada 15 días, digamos, porque no va a ser un volumen tan grande, sino que precisamente tenemos todo fragmentado para el día que es y habría un mayor aprovechamiento, como usted bien lo dice. Y ahora hablemos entonces, ya que me mencionó algo en la respuesta anterior, sobre precisamente los índices de aprovechamiento y enterramiento del municipio, que incluso el relleno sanitario hace poco, digamos, sufrió una ampliación, pero el terreno no es infinito. Sí, pues a ver, básicamente por los registros que hay en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se hizo la actualización a finales del año pasado, se tiene que en promedio mensualmente se están enterrando 500 toneladas de basura, ¿cierto?
Y nosotros estamos aprovechando en promedio más o menos en los últimos 5 meses unas 40 toneladas de material reciclable. Básicamente pues eso es como para contrastar la cantidad de residuos que se están enterrando y las que se están aprovechando. La idea de nosotros pues es continuar pues con ese crecimiento. Sí. De hecho, dentro de las metas del PGIRS, cuando se hizo esa actualización, a nosotros nos colocaron como meta que incrementáramos, obviamente digamos que se tiende con estos planes de gestión integral de residuos sólidos es a mejorar la prestación de servicio y a que cada vez sean más los residuos que se estén aprovechando, ¿cierto? Sí. En ese sentido, nosotros la meta que tenemos para el año 5, o sea, para el 2025 más o menos, es de aprovechar nosotros 38 toneladas y en este momento ya estamos aprovechando 40. Se cumplió 4 años antes de que se nos cumpliera el límite de tiempo. Sin embargo, lo que le comentaba ahorita, la capacidad que nosotros tenemos logística en cuanto al espacio es muy limitada y eso nos está impidiendo pues seguir en ese crecimiento. Eso pues digamos que también es una obligación el tema de atender eso por parte de la administración municipal. Generar la posibilidad de que ustedes puedan incrementar la capacidad. Sí, exactamente. De hecho, pues eso está dentro de las metas del PGIRS. Habla de una adecuación y fortalecimiento de, no se llaman bodegas, sino estaciones de clasificación y aprovechamiento. Sí. Que haya estaciones de clasificación y aprovechamiento que sean de más de 1000 metros cuadrados para poder que haya el espacio suficiente para poder hacer la clasificación, el pesaje, hacer el embalaje de todo ese material. Entonces, en este momento estamos en una bodega que tiene menos de 100 metros cuadrados. Entonces, nosotros pues proyectamos que con la ampliación de la bodega, como era antes cuando Tierra Color estaba prestando su servicio, que había un comodato de más o menos 2000 metros cuadrados, sí. Ellos en ese entonces alcanzaron un pico como hasta de 60 toneladas. Sí. Entonces es evidente pues que a un mayor espacio hay una mayor capacidad logística para gestionar mucho más el tema del aprovechamiento. Entonces en cuanto al balance pues es eso. En este momento pues estamos aprovechando 40 toneladas, pero la idea es seguir subiendo esa cantidad de tonelajes mes a mes y con eso puedes ir desahogando un poco el tema del relleno sanitario, que como vos bien lo mencionabas, es algo finito y es algo bastante costoso para, digamos, uno llegar a hacer otro relleno sanitario, aparte de problemático, porque nadie quiere que haya un relleno sanitario al lado de su finca, entonces es importante. Ya se empiezan a meter todos los temas sociales que son los que de pronto no queremos, pero no somos conscientes. De pronto no llegamos a pensar en todas esas implicaciones que tiene. ¿Cuál es el modelo de prestación del servicio de Mil Colores? Pues a ver, nosotros tenemos como 2 esquemas de recolección, ¿cierto? Uno son las microrutas que se lleva a cabo por los recicladores, ¿sí? ¿Cierto? El reciclador casa por casa, bolsa por bolsa, recoge lo suyo en unas zonas pues que ellos ya están como históricamente acostumbrados a reciclar en esas zonas. Incluso pues hemos visto que muchas personas como que adoptan el reciclador entre comillas, o sea, como que ya lo identifican y le guardan el reciclaje a esa persona y eso pues digamos que es un punto a favor. Exactamente, es un punto a favor porque se genera esa conexión de la comunidad con el reciclador y hace pues que también sea reconocida la labor del reciclador. Ese por un lado es digamos que el primer esquema. Y el segundo es el de las macrorutas, que es el que nosotros hacemos con el camión de recolección, sí. ¿Cierto? Entonces digamos que las casas que no fueron atendidas o las partes donde no fue, digamos, el reciclador o las partes donde, por ejemplo, hay recicladores que no van, nosotros lo atendemos con el camión. Claro. Entonces, por medio de ese camión nosotros hacemos la recolección en esas partes en las que no, pues que de cierta forma o no fueron atendidas por el reciclador o ellos pues prefirieron esperar el camión o se les olvidó y la sacaron cuando escucharon el camión. Y también para el tema de las empresas. En las empresas de confección, como yo le estaba manifestando ahorita,
nosotros tenemos alianzas con varias empresas de confección. Nosotros les recogemos tanto el material reciclable como también el retal, pues entonces tenemos unas rutas también definidas para ellos y ese es más o menos el modelo de prestación. Hay unas rutas con recicladores y otras rutas con el carro. O sea que la cobertura es casi, o podemos decir, del 100% en la zona urbana. Sí, es una cobertura total que es, pues, como le digo, gestionada tanto por los recicladores como por el camión recolector. Camilo, segundo corte que hacemos en contexto y ya regresamos para hacer el último bloque de este programa. Listo. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Emisión original, el viernes de opinión, a las 6 de la tarde. Con repetición el sábado, a la 1:30 de la tarde. América TV Noticias. En un solo lugar encuentras variedad de marcas y estilos para toda la familia. Lo mejor en prendas para niños, damas y caballeros. Además, nuestra sección de tallas grandes. En el almacén El Baratón tenemos para ti ropa interior, accesorios y las mejores ofertas en calzado. Contamos con múltiples medios de pago y con la mejor atención. Almacén El Baratón. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Representante legal de Milcolores, Camilo Silva, hoy en contexto todo el tema de Milcolores, el reciclaje, el medio ambiente y todo esto. Ya vamos a empezar de pronto en este bloque a hablar un poco como tal también de las personas, de quiénes son ellos, cómo desempeñan esa labor y tal. Pero me gustaría hacer una salvedad porque evidentemente pues a usted está metido en este tema del medio ambiente y no desconoce los factores sociales, como incluso lo mencionamos con el tema del relleno sanitario. Rápidamente se me viene a la cabeza pues este tema porque todos conocemos de alguna manera lo que está sucediendo en Siria hace muchos años, una guerra civil fuerte y algo, digamos que diríamos que es muy ajeno. Es un país donde las temperaturas son muy elevadas y lo que dicen los estudios es que se desató en esta guerra civil en la mayor sequía que se registró en Siria
Y nadie podría pensar que aunque hay mucha pobreza en este país, al haber una sequía tan grande, el agua cada vez es más escasa, los animales mueren más y también los cultivos no pueden sobrevivir. La gente alcanzó un nivel de estrés muy alto y bueno, sucede lo que sucede. Aquí en el Oriente somos ricos en muchísimos recursos y bueno, hay muchos temas ambientales y muchas cosas que suceden. Pero le hago todo este comentario es porque hablábamos de que el suelo no es infinito para andar ampliando el relleno sanitario. ¿Qué tan importantes son las implicaciones sociales cuando no cuidamos el tema del medio ambiente, por ejemplo? Pues o sea, es totalmente importante las implicaciones sociales en cuanto al tema del medio ambiente. Y pues no solamente sociales, pues también, valga la redundancia, medioambientales, porque cuando nos referimos a lo social, hablamos simplemente de las personas, pero digamos que lo social también tiene que tener ese componente pues de los animales, del ecosistema donde nosotros nos estamos pues desarrollando. Entonces es muy relevante el tema medioambiental a la hora de uno estudiar lo social, precisamente por esas implicaciones o esas afectaciones que hay si no se hacen bien las cosas en términos medioambientales. Entonces, por ejemplo, el tema del relleno, pues es como el final de la cadena, ¿cierto? Que es el enterramiento de todo un proceso que ya pues, se tuvo con respecto a la producción de las mercancías, de los productos. En cuanto al tema del relleno, pues la implicación social es eso, que nadie quiere tener un relleno sanitario cerquita a su casa, a su finca, que nadie quiere pagar por hacer un relleno sanitario que cuesta miles de millones de pesos. Sí. Y aparte de eso, si digamos no se hace el relleno sanitario en un terreno cercano al pueblo, pues entonces igual se va a generar una afectación económica, porque ya el camión ya no le toca ir 2, 3 kilómetros a enterrarla acá en el mismo pueblo, sino desplazarse 50, 60, 80 kilómetros. Eso consume más recursos también. Exactamente, se consume muchísimo más ACPM, por obviamente el transporte Y eso también va a contaminar más el transporte por el tema de los vehículos. Exactamente, la huella de carbono se hace muchísimo más grande, entonces la afectación social tiene todas esas particularidades, el tema económico, el tema medioambiental, el tema también pues que es que no me gusta que esté el relleno sanitario ahí. Pero entonces, digamos que para complementar un poco eso es con respecto pues al ya el desecho de las mercancías, pero digamos hablando también de, por ejemplo, la manufactura o la hecha pues de la mercancía, ¿cierto? También, digamos, si nosotros vemos en el reciclaje, digamos que esa salida para desahogar el relleno, ¿cierto? También estamos permitiendo que esas materias que no están yendo al relleno sean otra vez reintegradas dentro de la cadena productiva. Y ese es, digamos, el plus que tiene el tema del reciclaje y lo valioso pues que es en cuanto al tema de la gestión integral de los residuos sólidos, que no solamente se está evitando que se llene el relleno, sino que también se está utilizando esa botella, ese pedazo de cartón para hacer nuevamente otras cajas, otras botellas. Entonces es como un gana-gana, ¿cierto? Hay que, ¿cómo hacerlo? O sea, no les corresponde a ustedes quizás, pero ¿cómo hacer que la gente de pronto entienda que lo que están reciclando hoy ellos, quizá ellos no sientan ese impacto ni siquiera hasta el final de su vida? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que la gente empiece a adoptar esa conciencia y que sobre todo la traspase ese conocimiento a sus hijos, a sus nietos y que la cadena continúe y se crezca? Pues a ver, digamos que el tema de la educación es fundamental, ¿cierto? Y en cuanto a eso, pues digamos que administrativamente se tiene que dentro de estos planes de gestión integral de residuos sólidos y otros planes pues que tienen que ver con secretarías de educación, se tiene que integrar el tema de la conciencia, el tema de la clasificación, el tema del reciclaje dentro de la educación que reciben los estudiantes en el colegio. Sí. En cuanto a eso, a mí me parece muy valioso que incluso en muchas casas son los niños o las personas más jóvenes
las que dan como ese primer paso, como decir, venga ma, que es que hay que reciclar, que así se recicla, yo pues por ejemplo vi en la escuela que así se hacía o así me dijeron a mí, entonces digamos que ese es un primer paso, empezar con la escuela, empezar con los más pequeños, es digamos que la forma en la que se ha hecho históricamente y se ha evidenciado pues que genera un cambio. Sin embargo, también pues está el tema de concientizar a los adultos, a las personas pues que están a cargo del hogar y que a fin de cuentas son ellos los que deciden si lo hacen o no. Entonces, a mí me parece muy importante, por ejemplo, este tipo de espacios en los que los medios de comunicación se interesen también por este tipo de temáticas y ayuden a que, digamos, que toda esta temática vaya directamente pues a los hogares, a las familias y que la gente repitiéndoles y repitiéndoles y dándose cuenta que pues que el calor está aumentando, porque es que es algo que ya estamos viendo, el cambio climático es algo real, que vemos con las lluvias pues desbordadas que hemos podido ver últimamente, que son, digamos, cambios en los tiempos hidrológicos a los que no estamos acostumbrados, que antes llovía pero no en este mes o no llovía tanto. Entonces son cambios que nos están dando señales y que la gente se está dando cuenta que en realidad no es un cuento, ¿cierto? Entonces en cuanto a eso, la gente se ha ido dando cuenta con eso y eso pues ha ayudado también, infortunadamente de una manera negativa, ha ayudado a que la gente se piense pues también que el tema del medio ambiente es muy importante para la vida cotidiana de las personas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues está la labor que nosotros podamos hacer desde la concientización, está la labor que pueden hacer desde las administraciones municipales. Eso, las instituciones. Exactamente. Y la interinstitucionalidad que genere, digamos, ese impulso en todos los niveles de la sociedad. Camilo, me hiciste acordar, ahora que hablabas de las lluvias y cómo cambian las cosas, pues generalmente cuando uno ve un documental sobre el planeta hoy en día, hablan precisamente de que los animales viajan más lejos o que ya llegan los osos polares acá, pero no hay hielo porque el calentamiento global hizo que el deshielo fuera más rápido y no hay que ir muy lejos. No sé si podemos tener en la mente o mencionar algún año donde uno en un pueblo como este, aquí en el oriente, estaba andando por la calle y encontraba las mariposas andando por la calle. Ahora es difícil, es increíblemente difícil ver una mariposa. Y los cucarrones marceños, les dice marceños porque venían en marzo, y pues en marzo uno ve un par de cucarrones marceños, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son que de manera negativa la naturaleza nos está mandando esos mensajes de los que usted habla. Sí, claro que sí. Pues eso, la naturaleza se va a acoplar a lo que tenga, ¿cierto? A los cambios que se le presenten y la naturaleza va a seguir haciendo sus cambios y pues no va a morir pues con que nosotros nos perjudiquemos. Pero nosotros sí dependemos totalmente de la naturaleza, entonces ese es el problema que nosotros no hemos aprendido, que es que la naturaleza pues en realidad es la que nos da el sustento a nosotros y nos está dando esas señales, son señales pues que vos mismo lo acabas de mencionar, el tema de los cucarrones, las mariposas, también está el tema que mencionaba en estos días un compañero y es los insectos. Antes cuando uno viajaba por la autopista, uno pues en un carro, una buseta, donde fuera, se notaban mucho los insectos que quedaban en los parabrisas, en las luces del carro, pero ya ahora no, pues ya ahora son contados los cucarrones, los insectos que uno ve por ahí. Entonces ese tema de cómo cambian también las especies, cómo van desapareciendo, cómo de cierta forma no se vuelven a ver o se ven haciendo cosas inusuales, son señales clarísimas pues de que el entorno está cambiando y que nosotros no estamos adoptando las medidas para que eso, si bien no se mitigue de una, así por lo menos se logre reducir la velocidad. Exactamente, con la que está pasando las cosas. En la naturaleza lo entendió hace rato y de pronto nosotros nos ha costado un poco más. Camilo, hablamos de todo este tema social en principio y de todos estos cambios que vemos y es precisamente para tocar el tema social es hablar un poco de los recicladores, porque ellos son lo que
más evidentemente nos muestra. Cuando una persona ve un reciclador, está viendo una familia, está viendo una persona que se alimenta, que ese es su trabajo, que definitivamente pues es lo que hace para precisamente el estar ahí de manera constante. Hablemos un poco de estas personas. ¿Quiénes son estas personas? Los recicladores de Mil Colores. A ver, pues los recicladores de Mil Colores son personas que en su mayoría son pertenecientes ya a la tercera edad. ¿Sí? Son personas ya que no tienen la capacidad física para desarrollar pues un trabajo, tampoco los aceptan fácil en trabajos porque no cuentan en su mayoría con un nivel académico pues que les permita acceder a ese tipo de trabajos. Son personas que no tienen obviamente las capacidades económicas para pues, no hacer nada, o sea, Sí. no tienen una pensión, son personas pues que están viviendo del día a día, son personas en un estado de vulnerabilidad bastante alto. Necesitan esta labor. Sí, precisamente, es muy necesaria esta labor. Y precisamente digamos que las condiciones de aquí son reflejo de lo que está pasando a nivel nacional, de lo que se ha visto a nivel nacional. Y por eso precisamente la Corte los nombró como sujetos de especial protección por parte del Estado y se obliga pues a todos los gobiernos, a las administraciones municipales a adelantar acciones que permitan que los recicladores mejoren en su prestación del servicio, mejoren en su labor. Pero aquí en el pueblo hay un agravante más y es el tema que ya te mencionaba, de que la mayoría son pertenecientes a la tercera edad. Entonces es como una vulneración muchísimo más grave, Sí. porque precisamente ellos no pues, están en condiciones de salud, muchos pues, ya con muchos problemas ya Previos. previos, exactamente, y con esto de la pandemia pues hemos visto que en muchas ocasiones no han podido salir porque la mayoría son, bueno, la mayoría no, pero sí por ahí un 40% son mayores de 60 años. Entonces, son personas que se les ha también tenido que mantener encerrados por el tema pues también del COVID. Entonces, esa es la población de recicladores. Sin embargo, pues también son personas que son muy inteligentes, a pesar de que muchos no cuenten con una preparación académica. Son personas que entienden, que saben pues la importancia de la labor que ellos tienen, que conocen sus derechos. Son personas que también se dan cuenta de las problemáticas que hay en el pueblo con respecto pues a las problemáticas que nosotros hemos tenido. Y son personas que son muy fuertes en cuanto a que son perseverantes y siguen el día a día, sabiendo pues que la mayoría de los recicladores no alcanzan un mínimo vital con el tema del reciclaje. Son personas que siguen adelante y que muchos incluso tienen esa conciencia no solo económica en el reciclaje, sino medioambiental, que también dicen, no, es que yo lo hago también por el medio ambiente. Entonces, más o menos esa es en términos generales la población de recicladores de aquí del municipio. Camilo, y cuénteme precisamente algo más sobre eso, porque ellos necesitan esta labor, pero estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro, en tiempos de toques de queda, y ellos están accediendo a residuos. ¿Cómo es el protocolo de un reciclador? Pues a ver, desde que empezó la pandemia, la superintendencia pues avaló que se siguiera haciendo la correcta prestación del servicio, porque como es un servicio público, es un servicio que no se puede interrumpir. Lo mismo pasa con la empresa de ordinarios. Vos te imaginas nosotros encerrados en las casas un mes y que no recoja nadie basura, sería un caos total. Sí. Entonces, en ese sentido, las organizaciones de recicladores también teníamos que seguir con la prestación del servicio. Digamos que el tema del cuidado es mucho de ser conscientes cada uno de los recicladores de que estamos en una crisis sanitaria, de que hay que tener mucho cuidado con los residuos. Nosotros pues tenemos los protocolos de bioseguridad establecidos como en todo lugar, que es el tema de desinfección, todas estas cosas, el uso del tapabocas. Pero ya el tema de que cada reciclador
vaya en su bolsa, la abra y tenga sus cuidados. Obviamente eso ya va por parte de cada reciclador. Nosotros pues obviamente sí les hemos dado capacitaciones, instrucciones. Pero viene a ser como uno viajar en transporte público, uno sabe que tiene que cuidarse. Exactamente. Entonces nosotros les hemos dado pues como la capacitación, las orientaciones, que incluso pues eso también viene desde la Asociación Nacional de Recicladores, todo ese como ese protocolo de bioseguridad. Sin embargo ya es de cada quien mirar si lo aplica, no lo aplica y cómo lo aplica. Así es, Camilo, un gustazo haber conversado y poner este tema en contexto, un tema que definitivamente es trascendental y además de eso felicitarlo por la labor. Muchísimas gracias, Mauricio, por usted por el espacio y permitirnos llegar pues a la comunidad mediante el canal. Así es, de esta manera entonces nos despedimos y esperamos entonces que todo continúe yendo muy bien para Mil Colores. Muchas gracias.